Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de lo esotérico, las cosas raras, las conspiraciones y la cultura en general. Hoy vamos a tratar el tema de si existe o no una conspiración anti-argentina. Dado el tema, en el garabato que hoy podemos apreciar, vemos a Dante junto al poeta Virgilio, quien lo guía en su visita al infierno, justo cuando se encuentran en el quinto círculo, donde los condenados por ser irascibles se arrancan mutuamente los pelos y pedazos de carne, hundidos en una locura furiosa, revolcándose en las aguas barrosas de la laguna Estigia. Aclaro que en ese mismo círculo yacen los condenados por pereza, quienes permanecen sumergidos bajo el agua. ¿Por qué este tema? Porque estamos tratando esta cuestión abandonados a la ira, a la furia, y no lo estamos tratando como corresponde, dándole pasto a quienes provocaron esta reacción. Ahora les propongo que salgamos del quinto círculo, nos relajemos, abandonemos la furia que nos hace agredirnos irracionalmente y la pereza que nos impide analizar calmadamente la situación. Les voy a pedir un poco de paciencia, que sigan mis razonamientos y así van a entender si existe o no una campaña anti-argentina y de dónde viene la... Estoy seguro que la respuesta sorprenderá a más de uno por lo obvio. Vamos primero al escenario donde se inició esto, el último campeonato mundial de fútbol. Ya al inicio del mismo, el primer rum rum fue que el campeonato estaba armado para que ganara Messi. Casi ni se mencionaba la selección, Messi. Fue tan fuerte esa campaña que hasta los países de habla hispana prefirieron alentar al rival que tenía Argentina. A lo largo de la misma se resucitó la cuestión que ya se había mencionado en el mundial anterior. ¿Por qué en la selección argentina no había jugadores negros? Llegamos a la final España-Argentina. ¿Hubo un complot para que ganara España? Como se dijo por ahí, Europa presionó para que perdiera Argentina. Muchachos, dejando de lado nuestro fanatismo, y tengan en cuenta que quien dice esto vive en este infierno de su desarrollo y no en Europa, así que no tengo por qué preocuparme por quedar bien con algún vecino. El director técnico del seleccionado español, señor Luis de la Fuente Castillo, conocía muy bien la técnica de Scaloni y supo contrarrestarla. Si prestan atención, en los partidos anteriores, los rivales de Argentina se centraban en bloquearlo a Messi. Así que si este no podía patear directamente al arco, armaba la situación y se la pasaba a quien pudiera hacer el gol. De la Fuente organizó a su equipo de tal manera que donde había un jugador argentino en posición de hacer gol, ya tenía un jugador español marcándolo. Fue mejor equipo, no necesitaba ningún apoyo exterior. Ahora bien, este tema de los complots ensombreció algo que a la FIFA realmente le pateó el hígado. Algo que solo escuché decir a un español. Sí, a un español, no a un latinoamericano, en un short de YouTube. La FIFA había dispuesto que en las conferencias de prensa solo se hable inglés. Y los equipos que llegaron a la final eran hispanoparlantes. Algo que no se repetía desde la final de 1930 entre Uruguay y Argentina. Por cierto, no sé si tendrá algo que ver, pero Argentina también perdió esa final. Vamos ahora al tema de la campaña anti-argentina. ¿Tuvo algo que ver el cartel sobre Malvinas después del partido contra Inglaterra? No a nivel futbolístico, pero sí para la campaña que se desarrolló de manera paralela y que continuó después. Vamos a señalar algo antes de avanzar. Los argentinos somos mandados a hacer para hacernos odiar. Desde un presidente que insiste en insultar a los mandatarios de otros países, en especial cuando se supone que son nuestros principales socios y nos permitirían el acceso a distintos mercados, hasta influencers y periodistas basureando a españoles y mexicanos. No, muchachos. Primero, porque están atacando a las personas equivocadas. Y segundo, porque así no se revierte una campaña donde nos están acusando de racistas, xenófobos, nazis, satanistas y sabrá Dios cuántas cosas más. Tampoco podemos estar tirando, al menos por medios periodísticos supuestamente serios, teorías conspiranoicas
sustentadas en una fuente de los servicios secretos de España, ya nos había adelantado, para afirmar que la campaña anti-Argentina la estaba organizando una oscura organización ruso-boliviana desde la ciudad de La Paz. ¿En serio? En primer lugar, dudo que al día de hoy a los rusos les importe mucho hacer una campaña anti-Argentina, sobre todo dando la cantidad de personas de esa nacionalidad que veo por esta capital federal. No veo que se sientan muy incómodos por aquí. Y segundo, porque siempre se dijo que quienes estaban operando en Bolivia, en especial en apoyo a Evo Morales, eran los iraníes, no los rusos. Sinceramente, para eso me hubiera resultado más creíble escuchar a JL afirmando desde Mundo Desconocido que quienes estaban en la campaña contra Argentina eran los expedicionarios del planeta Humo desde su base secreta en el Cerro Uritorco. Por cierto, JL, si los expedicionarios del planeta Humo saben algo sobre este tema, pásenmelos. Y menos que menos, ayuda a publicar decretos ambiguos, de corte totalitario, como el sancionado decreto 681 del 2026, que en su artículo primero incorpora el inciso M al artículo 29 de la Ley de Migraciones, prohibiendo el ingreso a todo aquel que haya dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto o contra algún ciudadano argentino motivado en la nacionalidad de este último, haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso. Y en su artículo 2 incorpora en los mismos términos un artículo H al artículo 62 de la Ley de Migraciones respecto a los extranjeros residentes. Pero en ambos casos con una salvedad. En ningún caso podrá encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente. Valga una aclaración a los genios que nos gobiernan. Si se produce un ataque mediático a la Argentina o a cualquier país, siempre va a ser político, ideológico o incluso religioso. O sea, estás sancionando un decreto que prevé la prohibición de entrada al país o la expulsión por un motivo que en el segundo párrafo ya estás diciendo que no se puede aplicar. Y en segundo lugar, no necesitas sancionar ningún decreto ni ley que te mande al frente. Notificás a los consulados, que se supone que esa es una de las funciones que tiene nuestra Cancillería, y directamente le prohibís la visa de ingreso al país. Y listo, es un trámite administrativo. ¿No querés que venga Rosalía a cantar? Le revocás el permiso para hacer negocios por acá, y listo. Simple, administrativo y sin judicializar, como hacen los países soberanos en cualquier mundo sin armar escándalo. Ahora, vamos a ver a Argentina como enemigo perfecto del mundo. El cartel sobre Malvinas después del partido contra Inglaterra le vino muy bien a los europeos en general para elegir a un enemigo perfecto. En ese sentido, aprovecharon un clásico de su ubique argentino. Porque a ver si nos entendemos. No solo la FIFA, sino que la mayoría o todas las instituciones que organizan eventos deportivos han prohibido las manifestaciones políticas o reivindicaciones varias durante la celebración de los mismos. Todas las manifestaciones, no solo las Malvinas. ¿En serio tenían que hacer eso? ¿En serio tenían que mandarse una que va a tener como consecuencia una posible sanción a los jugadores y a la AFA, que no va a afectar al vivo que tiró el cartel, ni va a beneficiar en lo más mínimo a nuestras relaciones diplomáticas? Fue un desubique que en realidad benefició a Inglaterra en particular y a Europa en general. ¿Por qué? Si vieron mi video anterior, durante la última reunión de la OTAN, Europa se encontró ante el dilema de tener que rearmar sus ejércitos, dado que se encuentra pegada a dos puntos de conflicto que están lejos de resolverse: la guerra ruso-ucraniana y el conflicto de Medio Oriente. Europa se muestra indecisa y vulnerable. Necesitaba urgente un enemigo débil al cual poder basurear sin consecuencias. Y aquí aparece Argentina, un país de salvajes prepotentes que con 4 gritos ponemos en vereda.
No es la primera vez que a los argentinos nos usan como enemigos perfectos. En plena crisis por el Brexit, que creo que Inglaterra todavía no la superó, el primer ministro Boris Johnson, cada vez que se las veía negras, denunciaba que había aviones espía argentinos sobrevolando las Islas Malvinas. Por suerte, dado que es de público conocimiento el estado de nuestras Fuerzas Armadas, eso no se lo creyó nadie. Ya expliqué también que el problema Malvinas no tendrá una solución próxima, porque su existencia es muy conveniente a los políticos que dirigen ambas naciones. Cuando los problemas internos estallan, siempre viene bien echarle la culpa al imperialismo inglés o al supremacismo argentino. Depende de la nacionalidad del político en problemas. Pero ahora tratemos de concretar un poco. ¿Hay o no una campaña organizada internacionalmente contra los argentinos? Si escuchamos una entrevista repetida por varios medios realizadas al asesor de imagen Durán Barba, él mismo da a entender que debe descartarse la existencia de una campaña formal contra los argentinos. Según sus dichos, en esta sociedad se cuestiona al campeón, al primero, se apuesta por el nuevo, por el que llega. Eso es algo que le pasó a la selección argentina de fútbol y que deberían leer los dirigentes partidarios. Centrándose entonces en la velocidad actual de las comunicaciones, a través de Internet y las redes sociales, bastó que alguien tirara la piedra de Argentina racista para que se produzca toda una avalancha de trolls y demás yerbas. Bien, aquí me voy a aventurar a contradecir a quienes descartan de plano la existencia de una campaña anti-argentina. Creo que existe al menos una postura claramente anti-argentina, y que la misma se vio favorecida por la facilidad de las redes y la capacidad de potenciarse a través de retweets y los videos y afines de diversos usuarios, quienes por cierto no deben tener ni idea de que estaban participando de una campaña de desprestigio. Argentina enfrentó varias veces posturas y campañas en su contra. Una de ellas la hizo el propio Fondo Monetario Internacional, cuando sufrimos la crisis del 2001. Bajo el discurso de que Argentina debe honrar su deuda, el entonces director Michel Camdesus endureció su postura, aumentando escandalosamente los intereses y o bloqueando el acceso a créditos del país. Recuerdo que en esa época un alemán representante de los fondos buitres se paseaba en bicicleta por Buenos Aires y se jactaba de que nos iba a enseñar cómo debíamos vivir para pagar nuestras deudas. E incluso se nos acusaba de haber provocado el hambre a los jubilados italianos, porque habían invertido su jubilación en bonos argentinos. Ese mismo año, Grecia, integrante de la Unión Europea, ingresó a la llamada zona del euro al adoptarlo como moneda. Y en el 2008 el Fondo Monetario debió revisar su política de endurecimiento, porque los griegos cayeron en una crisis económica 10 veces peor que la nuestra. Pero hay otro país, o mejor dicho, otro partido político, que mantiene desde hace rato una clara postura anti-argentina. Me refiero al Partido Demócrata Norteamericano. Desde el bloqueo ordenado por el entonces presidente Jimmy Carter a nuestro país en el año 1977, los demócratas siempre mantuvieron una postura hostil hacia nuestro país, ya sea de manera directa o indirecta. Supongo que por alguna suerte de error de traducción, los partidos socialdemócratas o directamente de izquierda de nuestro país suelen mirarlos con simpatía, pensando que eso nos beneficia en algo. Eso explicaría el extraño caso de retroalimentación que ha tenido la acusación de racismo respecto a los afrodescendientes imputada a los argentinos. ¿A qué me refiero con esto de retroalimentación? Veamos. Específicamente, la cuestión racismo empezó con el Campeonato Mundial de Fútbol del 2022, cuando a los norteamericanos les llamó la atención que en la selección argentina no hubiera jugadores negros. Teniendo en cuenta que en nuestra selección tampoco había jugadores WASP, o sea, White Anglo-Saxon Protestant, y que eso no les llamó la atención, podemos decir que los yanquis ascendieron a nuestra población local promedio de latinos a blancos, siempre según su criterio. Y por cierto, el presidente de Estados Unidos en ese momento era Biden, del Partido Demócrata. El disparador fue un artículo escrito por una periodista norteamericana, Erika Denise Edward, para el diario Washington Post, publicado el 8 de diciembre del 2022. Si bien no hay nada que indique que Edward Milito tenga relación directa con el Partido Demócrata,
No puede decirse lo mismo del diario Washington Post, que aunque no mantendría un vínculo formal con dicho partido, se lo considera ideológicamente identificado con el mismo, cuando no directamente con ideas de izquierda. Por cierto, la señorita Edward había visitado nuestro país en el año 2002 y, asombrada ante la escasez de afrodescendientes en nuestro territorio, sumado al hecho de que nadie le prohibiera ingresar en ningún lugar público, ni usar transportes, ni se le prohibiera probarse ropa en alguna tienda, ni nada de eso, escribió el libro Escondidas a plena vista, cómo las mujeres negras negociaron su propia invisibilidad para sobrevivir en la Argentina, que publicó en inglés en el año 2020. Admito que no lo he leído ni pienso hacerlo. He escuchado muchas teorías respecto de por qué la población negra en nuestro país casi no existe, desde que fueron usados como carne de cañón en la guerra del Paraguay hasta que se extinguieron por la fiebre amarilla. Ahora, que se volvieran invisibles me parece un poco exagerado. Sigamos un poco, y aquí viene el por qué digo que hay retroalimentación. El diario local, página 12, acusó recibo del artículo del Washington Post y publicó un artículo el 17 de diciembre de 2022, escrito por Federico Pita, sobre el por qué no hay afrodescendientes en la selección argentina. Si bien al comienzo de la nota le señala a la autora lo que considera un par de errores groseros, como comparar la realidad racial argentina con la de Brasil, o usar parámetros propios de los norteamericanos, sostuvo, respecto al debate desatado por el Washington Post, que lo que está claro en la nota es la intención de hacer visible la matriz racista que opera en la realidad argentina. El artículo referido al de Edwards hace un análisis de los orígenes del mito de la Argentina como país más blanco de Latinoamérica, que entroniza la dinámica de lo que llamamos un racismo institucional. Resulta llamativo que un diario nacional que se define de izquierda y antiimperialismo norteamericano se hace cómplice y da pie a lo pregonado por un medio afín al Partido Demócrata Norteamericano. Aclaremos que desde el 18 de noviembre del 2022, Página 2 incorporó el suplemento Negrox, enfocado a la comunidad afroamericana, y la reivindicación de la identidad negra dirigida por el mencionado Federico Pita. Si bien por unos días el mencionado suplemento tuvo sus inicios antes que la publicación del diario Washington Post, no deja de resultarme llamativa la oportunidad, como asimismo, que sea un medio local el preocupado por mantener viva la cuestión provocada por un medio extranjero. También he de destacar que a nivel institucional, nuestros gobiernos llevados adelante por partidos simpatizantes con la socialdemocracia y el progresismo de izquierda hicieron lo suyo. Veamos, el primer censo de población se realizó en Argentina en el año 1869, durante la presidencia de Sarmiento. No se tuvo en cuenta la etnia de los censados, ni durante la llamada generación del 80, ni con la ley Sáenz Peña, ni durante la década infame, ni durante los gobiernos civiles o militares a lo largo del siglo XX. Fue recién en el censo del año 2001, gobierno de la Rúa, Partido Radical, socialdemócrata, que se preguntó sobre el autorreconocimiento de pueblos originarios o indígenas. En el censo del 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de corte progresista, se añadió de forma complementaria una primer consulta sobre la población afrodescendiente, y en el 2022, gobierno de Alberto Fernández, del mismo corte progresista de izquierda, además de incorporarse la consulta sobre población afrodescendiente, se incorporó la identidad de género. Es decir, que apenas a unos 18 años de restaurada la democracia, después de guerras civiles, gobiernos oligárquicos, golpes de Estado, crisis institucionales y dictaduras militares, en el siglo XXI a los gobiernos más progresistas les preocupa clasificar prolijamente a su población según raza y orientación sexual. Pero sigamos con el Partido Demócrata Norteamericano y su encono contra Argentina. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras participaba de una conversación sobre el Instituto Smithsoniano junto al historiador David Blake, la representante demócrata por el estado de Texas, Jasmine Crockett, llevó al tema fútbol y le preguntó por qué, según su mirada, muchas personas se habían elegido apoyar a España en lugar de a la Argentina. Blake respondió: España fue el mejor equipo, tal vez por eso contaron con el apoyo del público. A lo que luego lanzó una carcajada. Crockett enfatizó: también existe una historia racista que respecta a la Argentina.
Una observación. La finalidad de dicha audiencia no era tratar sobre el racismo en Argentina, sino debatir sobre la manipulación política de la historia, los límites del revisionismo y la neutralidad de los museos. El historiador David Blick había concurrido para defender la independencia de los museos e institutos afines y advirtió sobre el peligro de que los líderes políticos dicten las narrativas oficiales, lo que propiciaría, según su criterio, una ignorancia sancionada. Iba a responder a las acusaciones de los representantes republicanos respecto a una supuesta agenda ideológica en las exhibiciones, y en teoría sería apoyado por los demócratas en defensa de la independencia de la institución. Como podemos apreciar, quedó claro que el fin de los demócratas fue imponer su propia agenda. Y como no podía faltar a esta altura, el vocero de los demócratas, Samuel Jackson, gran actor, pero lo pudo la militancia, su postura política de izquierda liberal y demócrata en Estados Unidos, su activismo histórico por los derechos civiles y sus críticas directas a figuras del Partido Republicano. Nunca visitó Argentina. ¿Y entonces qué opinas? Ni sabe dónde está. Solo actuó disciplinadamente como un afiliado a su partido. Bien, espero que en el próximo gobierno demócrata le den un cargo en el Ministerio de Cultura, o como se llame eso allá en Estados Unidos. ¿Se puede revertir esta situación, esta campaña anti-Argentina? Supongo que sí, siempre que se ataquen varios frentes. Para empezar, primero dejemos de insultar a medio mundo. Salgamos del quinto círculo del infierno, por favor. Al gobierno nacional, si realmente no saben qué hacer, no hagan nada. Por favor, no modifiquen ninguna ley, ni saquen ningún decreto, ni siquiera toquen el tema. Solo asegúrense que el presidente tome su pastillita y que el dólar se mantenga quieto, nada más. En la misma línea, a los muchachos que llevan adelante la batalla cultural, onda Agustín Laje y compañía, listo, ya está, ya hicieron bastante. Vayan a cuartel de invierno, quédense ahí, no digan más nada, jueguen con la Play, no hace falta que se queden, quédense quietitos. Vengan. A los comunicadores sociales, por favor, ya sé que no van a estudiar, pero al menos infórmense con cuidado. Si quieren, vean en YouTube el bloque de la historiadora Camila Perochena en Odisea Argentina, que en 2 minutos explicó la evolución de la población afrodescendiente en Argentina y qué pasó con la mayoría de ellos. Esos datos van a poder contestar de manera educada. Y ahora sí, dedíquense a contestar y difundir. Ya sé que el algoritmo busca sangre, pero en serio, discutir no es insultar. Difundan, que las respuestas tengan peso. Y si no quieren escuchar, listo, busquen otro interlocutor. Tampoco vamos a perder la vida en eso. Espero que el tema haya sido de interés. Que se pueda hacer algo. Tengan buenas noches y sueñen con los angelitos.